Hola, buenas tardes. Os voy a explicar el material complementario que os hemos publicado en Atenea sobre integración de Riemann, integral definida. El material gráfico está realizado por Marcel Claverol y Álvaro Martí. Yo soy Ángeles Carmona, una de las responsables de la asignatura. Y esperemos que os ayude a entender este último capítulo del curso. Primero vamos a ver la definición de integral de Riemann y algunas de sus propiedades, el teorema fundamental del cálculo y para finalizar veremos dos aplicaciones. Una al cálculo de áreas, que en realidad será cómo la hemos introducido, y la última aplicación será el cálculo de volúmenes de revolución. Bien, la integral de Riemann se construyó para dar respuesta a una pregunta. La pregunta sería, ¿qué número podemos asociar a una región, pues como esta de aquí, que represente el área que ocupa? Vosotros sabéis calcular áreas de regiones elementales. Si tenemos un cuadrado, pues su área es el lado al cuadrado. Si tenemos un rectángulo, si tenemos un triángulo, si tenemos una circunferencia, todas estas áreas las sabéis calcular, ¿no? Base por altura partido por 2, pi r cuadrado. Bueno, y alguna otra más, incluso más compleja. Pues la idea de la integral de Riemann es muy sencilla y de hecho si con tiempo os dijera intentar dar un valor que acote lo que podríamos llamar el área de la región sombreada, pues espero que todos pudierais decir un valor por exceso. Sería relativamente sencillo. Yo puedo coger este rectángulo que nos quedaría por fuera y decir, pues el área seguro que es más grande, más pequeña que este valor. O coger un valor aquí y decir, pues el área seguro que es mayor que este valor, ¿vale? Pues esta es la idea de la integración de Riemann. Incluso en situaciones, digamos, en clase podríamos decir, estamos en la clase, nos fijamos en el suelo, tenemos unas racholas, son todas ellas iguales, pero claro, aquí en las esquinas a veces pasan cosas. ¿Me podríais dar una aproximación del área? Pues, ¿qué haríais? Sumar, ¿no? Estaríais sumando el área de cada una de esas baldosas. Por exceso, pues no contaríais los trocitos y por defecto, pues pensaríais que está completa, ¿vale? Bueno, entonces la integración de Riemann lo que hace es esto, pero, digamos, hacerlo después un paso al límite y nos permite asociar como interpretación geométrica lo que podríamos llamar un área. Entonces, vamos a tener siempre un intervalo acotado, siempre vamos a trabajar en un intervalo acotado, AB, y siempre vamos a trabajar también con una función acotada, de manera que existan los supremos y los ínfimos. Y la idea es la siguiente, cogemos el intervalo AB y lo dividimos en trozos, tantos como queramos. Siempre empezamos en A y acabamos en B. A esto se le denomina partición del intervalo. Para cada una de estas particiones, ahora lo que hacemos es, en AB consideramos el ínfimo. En las gráficas el ínfimo y el supremo va a coincidir con el máximo y el mínimo porque son funciones continuas, pero la definición formal requiere ínfimo, ¿de acuerdo? Entonces, en este trocito me quedo con el menor valor de la función, que es este, y aquí meto un rectángulo, y así sucesivamente. Para las áreas por exceso, ¿qué hago? En este trocito cojo el valor mayor de la función y considero el rectángulo asociado, ¿vale? Entonces, ¿qué significa xy más 1 menos xy? Digamos que esta es la base del rectángulo correspondiente.
¿Qué significa m sub i? Pues es la altura y por lo tanto el producto de ambas cosas es el área del rectángulo. Y el rectángulo asociado a cada partición. Por ejemplo, en esta, pues uno de los sumandos sería este área. ¿Qué hacemos luego cuando sumamos? Pues cuando estamos sumando, resulta que la suma es la suma de las áreas de los rectángulos. La L viene del inglés, del hour, se llama suma inferior de Riemann. Si nos fijamos en este otro lado, ahora las alturas que consideramos son el supremo. ¿Qué tenemos aquí? Pues de nuevo, esta es la altura de cada uno de los rectángulos y esta es la base. Por lo tanto, el producto sería el área del rectángulo correspondiente y la suma, la U es de upper, sería la suma de las áreas. ¿De acuerdo? Entonces, con esto lo que tenemos es una aproximación por defecto y una aproximación por exceso de lo que nosotros querríamos llamar área. Si os paráis a pensar un pelín si hay una mejor manera de hacerlo, yo creo que sí que podéis decir, pues mira, si hago así, ¿no? Hago otra partición, en este trozo el defecto va a ser la misma, pero en este nuevo trozo el área pues va a ser, me va a cubrir más, ¿vale? Y aquí igual, si cojo esta, pues el exceso se reduce y en esta parte pues el exceso es este valor, ¿de acuerdo? Entonces, este proceso se llama considerar particiones más finas, ¿vale? Una partición es más fina si tiene más subintervalos. Entonces, la propiedad fundamental es que cuanto más fina es la partición, las sumas superiores, digamos que se pegan mejor a la curva y cuanto más fina es la partición, las sumas superiores se pegan mejor a la curva. Estas son superiores, estas inferiores, ¿vale? Y ese sería el proceso de integración. ¿Cuál es la idea que se busca? Pues si de alguna forma llegaran a coincidir, ese valor podríamos llamarlo área de la región. No es que coincidan la L y la U, sino los supremos y los ínfimos, pero vamos a ver también un criterio de integrabilidad que nos habla de la relación entre esta suma superior y esta suma inferior de Riemann. Y el criterio de integrabilidad lo que dice es lo siguiente. Vamos a intentar dibujarlo y si veis la idea geométrica, pues veis que es fácil de ver geométricamente, es fácil de entender, ¿vale? Lo que nos están diciendo es, si yo consigo una partición de forma que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior sea tan pequeña como yo quiera, ¿vale? Eso querrá decir la diferencia entre la L y la U, pues van a ser unos rectángulos que van recubriendo la curva, ¿vale? El exceso y el defecto. Voy a tener aquí unos rectángulos que me van recubriendo esta curva en cada una de las particiones. Entonces, si esto puede ser tan pequeño como queramos, ese es el epsilon, la función va a ser integrable, porque eso quiere decir que de alguna forma la aproximación por exceso y por defecto han coincidido. Bien, pues eso es lo que nos dice el criterio de integrabilidad. Una función es integrable Riemann si, solo si,
para todo valor que yo elija, soy capaz de encontrar una partición y la diferencia entre la suma superior y la inferior es menor que epsilon. Obviamente no vamos a poder, o la manera de proceder no es cada vez que os demos una función, construyo la partición que cumpla esta condición, porque así no llegaríamos a ningún sitio. Entonces necesitamos teoría, necesitamos saber qué funciones son integrables para nosotros, para este curso y en general también. La demostración de todas ellas pasa por el criterio de integrabilidad. Entonces, el primer tipo de funciones que vamos a considerar son funciones continuas en un intervalo, son integrables Riemann. Una pequeña observación, una función continua en un intervalo acotado, AB, cerrado, es acotada. ¿Vale? Entonces, toda función continua es integrable de Riemann. ¿Qué más tipo de funciones sabemos? Pues toda función continua y acotada, excepto quizás en un número finito de puntos, es integrable de Riemann. Imaginaos que tenemos una función que, este es B, perdón, por ejemplo, aquí hace un salto. Digamos que podemos asociarle un valor a esta región. Es una función continua, excepto en este punto. Y el último tipo de funciones son toda función monótona es integrable Riemann. La demostración de estos tres hechos, como he dicho, se basa en construir, debido a los criterios de continuidad, en construir particiones que cumplan el criterio de integrabilidad. Pues a partir de ahora, cuando en un problema os decimos justificar, demostrar que esta función es integrable, pues tenéis que mirar o bien es continua excepto en un número finito de puntos, o bien es una función monótona. ¿Vale? Esos son los tres tipos de funciones que vamos a ver. Bien, propiedades de la integración. Las integrales cumplen unas propiedades que nos van a servir sobre todo para calcular. Supongamos que tenemos dos funciones integrables. La primera es la linealidad. Es decir, cuando yo quiero calcular la integral de una suma de funciones, eso va a ser igual a la suma de integrales. Y además, las constantes, digamos, salen fuera de la integral, porque no dependen de la variable x, pues todo lo que sea constante respecto de x sale fuera. La propiedad de monotonía. La propiedad de monotonía nos dice, si tengo una función mayor que otra, f es mayor que g en todo el intervalo, la integral de f es mayor que la integral de g. Esta propiedad, si la vemos para funciones positivas, representando un área, supongamos que esta es f y por aquí tenemos g, lo que nos está diciendo es que el área bajo G va a ser más pequeña que el área encerrada por la gráfica de F. ¿Vale? La siguiente propiedad, que llamamos de aditividad del intervalo, nos va a ser de utilidad sobre todo cuando tengamos que trabajar con funciones definidas a trozos. ¿Vale? Y lo que nos está diciendo es, si yo tengo que integrar desde A hasta B, pues puedo pararme en el punto C porque haya un valor absoluto, porque la función cambie de definición, porque me convenga por ciertos motivos, y lo que se va a cumplir es que la integral desde A hasta B es lo mismo que la integral de A a C más la de C a B. Bien, la cuarta propiedad nos dice que el valor absoluto de una función integrable es integrable y además el valor absoluto de la integral es menor que la integral del valor absoluto.
Y la última propiedad, como siempre que hacemos alguna operación, tenemos en cuenta qué pasa con la composición. Lo que nos dice es si f es integrable y phi es continua, la composición es integrable. Ahora bien, no tiene nada que ver, en principio, la integral de f con la de la composición. Ya veremos más adelante el cambio de variable. Bien, con estas propiedades podemos calcular ya muchas integraciones. La siguiente herramienta es el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo lo que nos explica es una propiedad sobre lo que vamos a llamar función integral. Os voy a representar aquí una función AB. Hemos dicho que la integral desde A hasta B es un número y podemos pensar que es un área. ¿Qué pasa si yo me paro en X? Si integro desde A hasta X. De alguna manera, si integro desde A hasta X, lo que estoy haciendo es, digamos, este área de aquí. Y si muevo esta barrita, pues cada vez voy cogiendo más área, hasta que llego a B, ¿de acuerdo? Entonces, esta función, la función integral, la podemos ver, de hecho, es una función que va de a b en r, que a cada x le hace corresponder f de x, la integral desde a hasta x de f de t de dt. ¿Vale? Ya sabéis que la variable integración es muda, entonces para no confundir el valor del extremo superior del intervalo con la x, aquí podemos llamarle t, u, s, lo que queráis. Entonces la función integral lo que hace es esto, yo empiezo desde a, ¿vale? Observar que f de a va a ser 0, porque hago la integral desde a hasta a, empiezo desde a, voy moviendo x, pues tendré este valor. Ahora voy aquí, pues tendré este valor. Ahora voy aquí, pues tendré este valor. Que si pienso en una función positiva, pues son áreas. Entonces, lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo es, supongamos que yo tengo una función integrable y construyo su función integral, f. Bien, pues esta función es continua, es decir, ponemos entre comillas, ¿vale? Aumenta la regularidad. Si yo tengo una función integrable, que como hemos visto antes no tiene por qué ser continua, su función integral sí o sí es una función continua. Si la función es continua en un punto, la función integral es derivable, ¿vale? Fijaros que aquí vuelve a pasar lo mismo, aumenta la regularidad. Y de hecho, la derivada en el punto x0 es la función en el valor de dentro, ¿vale? Entonces, este teorema es muy importante para este curso y también para el curso que viene, donde veréis integración múltiple, ¿vale? Leéroslo, mirároslo con atención y todas las dudas que os surjan, nos lo preguntáis, ¿vale? Sobre la función integral de una función integrable. La idea intuitiva de la demostración es la siguiente. F de x es este valor de aquí, f de x más h es todo este, por lo tanto la diferencia es la parte azul, ¿no? Es la parte de restar áreas. Esta parte azul, si la h es muy pequeñita, yo podría aproximarla por el área de este rectángulo, que tiene base h y altura f de x. Por lo tanto, tengo este valor. Ahora, si la h la paso a dividir y tomo límites, esta es la definición de derivada de una función. Y según esta observación, la derivada es aproximadamente f de x, ¿de acuerdo? De hecho, es f de x, pero bueno, hay que ajustar los épsilons y describirlo bien, ¿vale?
Una consecuencia del teorema fundamental del cálculo es que si la función es continua en todas partes, la función f es una primitiva. Recordad que una primitiva de una función es otra tal que la derivada coincide con f. Esta es la definición de primitiva. Y lo que acabamos de ver es que si la función es continua, la función a integrar f es continua, su función integral es una primitiva. ¿Vale? Bien, una extensión de este hecho de la derivada, aplicando la regla cadena, nos permite calcular derivadas de funciones que no tengamos por qué conocer. Es decir, no sabemos integrarla, pero sí sabemos derivarla y por lo tanto sabremos usar los polinomios de Taylor para buscar aproximaciones, por ejemplo. ¿Vale? Imaginaros que el límite superior no es x, sino una función de x. Entonces, esta función que tenemos aquí es la composición de la función integral con la función g. Usando la regla cadena, la derivada es la derivada del de fuera valorado en los puntos de dentro por la derivada de lo de dentro. Pero sabemos que la derivada de f' es f por g y por lo tanto por g'. ¿Vale? Es decir, si a mí me pidieran calcula la derivada de esto, lo ponemos facilito. La derivada sería la función f en el extremo superior por la derivada de lo de arriba, es decir, 2x cubo, sin necesidad de calcularla. ¿Vale? Luego más adelante veremos otros ejemplos. Perdón. ¿Qué pasa si la función está no en el extremo superior, sino en el extremo inferior? Si yo quisiera calcular la derivada de una función de este estilo, obtendría que es la función en el extremo inferior, pero con un signo menos, digamos que Barrow aplica el menos al extremo inferior, por la derivada del extremo inferior. ¿Y qué pasa si tengo arriba y abajo? Pues descomponiéndolo como suma, obtendría que la derivada de esta función completa es la función en el extremo superior por la derivada de lo de dentro menos la función en el extremo inferior por la derivada de lo de dentro. ¿Vale? Ahora vamos a practicar todo esto. Aquí tenéis un ejemplo. ¿Vale? Tenemos una función que es una función integral, pero aquí tenemos no una x, sino, por ejemplo, 2 coseno. Y el integrando es t menos t cuadrado. ¿Qué debemos razonar? Pues que estamos bajo las hipótesis, ¿no? La función es continua. El extremo superior es derivable. Entonces, usando el resultado que hemos visto, la derivada es la función en 2x. Luego, cuando hay una t, pongo 2x. 3t cuadrado. El 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 es 12 coseno cuadrado. Y ahora tengo que multiplicar por la derivada de 2 coseno. Esta parte de aquí es la derivada de 2 coseno, que es menos 2 seno. La arreglamos y ya. Aquí lo mismo. Tenemos una función f que es continua y un intervalo con extremo superior dado por una función derivable, perdón, inferior. ¿Eh? El extremo ahora aquí está en la parte inferior. ¿Quién es la derivada? Pues es la función valorada en el extremo inferior, es decir, 1 más x más 1 al cuadrado por la derivada de x cuadrado más 1. ¿Vale? El menos viene porque está en el extremo inferior. De aquí viene este menos. ¿Qué pasaría si tuviera una función arriba y una función abajo? Igual, tengo que asegurarme que tengo una función continua
y que los extremos son funciones derivables. Son derivables porque son polinomios. Y aquí no hay problema en 2 más seno porque el seno es mayor que menos 1 y le sumamos 2. Pues es la función integrando valorada en 1 más 3x cuadrado por la derivada que es 6x menos la función 2 más seno del extremo inferior por la derivada del extremo inferior. Entonces, fijaros que sin conocer esta integral, sí sé su derivada. Y ahora esto es una función ya más sencilla. Podría derivar 2 veces, 3 veces y conseguir una aproximación de esta función sin necesidad de conocerla exactamente. ¿Vale? Bien. Finalmente, una aplicación al cálculo de áreas de lo que hemos visto anteriormente se va a deducir con facilidad. Bien, la primera aplicación es al cálculo de áreas de regiones limitadas por 2 curvas. Hemos dicho, pensemos solo en la f, que si la función es positiva, la integral desde a hasta b de f representa este área. ¿Vale? ¿Qué pasa si la función g es negativa? Si la función g es negativa y yo integro, según las propiedades que hemos visto, la integral desde a hasta b de g de x de dx es un valor negativo y un área no puede ser negativa. Pero lo que sí parece claro por razones geométricas, si yo esta función f en lugar de, de la función g, en lugar de considerar g, considero menos g, pues se nos vendría aquí arriba, ¿vale? No exactamente la f, la que toque, ¿de acuerdo? Entonces, este área, como un valor positivo, será menos la integral de g. Entonces, el área que hay entre estas dos curvas será la integral de f menos la integral de g. Siempre que tenéis que calcular un área, por muchas fórmulas que os demos, tenéis que pensar en el concepto geométrico, en la visión geométrica de lo que significa por debajo de, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una función f y una función g y nos piden, si nos pidieran, el área entre las dos curvas. La manera de escribirlo sin problemas es esta, pero esta manera no es práctica. Digamos que esto podríamos considerarlo una definición o lo que queráis, pero no se calcula así, porque siempre que quiero integrar un valor absoluto tengo que quitarlo. Entonces tengo que decidir quién va antes, quién va después. La mejor manera es representar las curvas, buscar los puntos de corte de esas curvas. Y una vez tengo esto, decido quién va por encima y quién va por debajo. Por ejemplo, esta parte que las dos son positivas quizás es más sencilla. G sería esto. Si le resto la de F, que sería esta parte de aquí, me queda el área de la lentejita que busco. Por lo tanto, tengo que hacer G menos F. ¿Vale? ¿Qué pasa desde A hasta 0? Desde A hasta 0, la que va por encima es la F y la que va por debajo es la G. Pero como ambas son negativas, tengo que hacer la integral de F menos la integral de G. ¿Vale? Bien, aquí tenéis un ejemplo, queremos calcular el área y vamos a dibujar la región limitada por estas dos parábolas. Esta parábola con que tiene un menos en x cuadrado mira hacia abajo, ¿vale? El vértice está en el 0,3 y esta tiene ceros en el 3 y en el 1 y en el 3 es positiva y mira hacia arriba. ¿Vale? Entonces tendríamos que calcular el área de la parte sombreada. Lo primero que hacemos ¿qué es? Cortar las dos curvas, ¿vale? Igualar las ecuaciones, esto es buscar los puntos de corte. Una vez tenemos, está aquí escrito arriba, los puntos de corte que son en el 0 y en el 2,
¿vale? En el 0 y en el 2, decimos el área va a ser la integral, va a resultar la integral de 3 menos x al cuadrado menos la integral del valor de abajo. No hace falta distinguir esta parte negativa porque esta sería menos el valor, esta de aquí también sería menos el valor y por lo tanto tendríamos que hacer menos la que va por debajo, menos menos más la que va por encima y nos volvería a quedar así. Bueno, son polinomios, se integra y el valor es 8/3. Otra aplicación de las integrales simples es al cálculo de volúmenes de revolución. Imaginaros que tenemos una función como esta que tenemos aquí roja entre a y b y cogemos el área encerrada bajo esta curva y la hacemos girar en torno del eje X. Eso nos da un cuerpo de revolución, ¿vale? Y queremos ver cuánto vale el volumen. Esta aplicación está basada en conocer el área de las secciones que puedo obtener al hacer un corte por un plano perpendicular, ¿vale? Aquí. Cuando yo corte por un plano, la sección que obtengo, como es una revolución, es un círculo y el área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Pero fijaros que el radio de cada uno de estos círculos es f de x precisamente, ¿de acuerdo? Entonces la idea sería, yo conozco este área de aquí. Imaginemos que es finito, pues si sumo este área más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, voy a obtener el volumen, ¿no? Una especie de base por altura. Como cada sección que voy haciendo depende de x, depende aquí, pues digamos que el volumen, disculpad aquí un error, el volumen es pi veces la integral desde a hasta b de f al cuadrado, ¿vale? Sería integrar las áreas de cada una de las secciones. Bien, y hasta aquí el resumen de integración que queríamos haceros llegar, ¿vale? Venga, un saludo y esperamos vuestros comentarios. Bueno, hay un ejemplo aquí, disculpad, os lo resuelvo. Queremos hallar el volumen de una esfera. Una esfera la podemos encontrar al girar media circunferencia. Si yo cojo esta media circunferencia y la giro, obtengo una esfera. Entonces la ecuación de esta curva es la raíz positiva de r cuadrado menos x cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, usando la fórmula anterior, el volumen es pi por la integral entre menos r y r de la función al cuadrado. La integral de r cuadrado es r cuadrado x, la integral de x cuadrado es x cubo partido por 3. Aquí, perdonad, hemos usado en lugar de integral entre menos r y r, usando simetrías, hacemos el doble entre 0 y r, ¿vale? Sustituimos en r y en 0 y llegamos al resultado conocido por todos, que el volumen de la esfera es 4/3 de pi r. Ahora sí, hemos llegado al final. Venga, un saludo y que vaya muy bien.